es un tumor maligno originado de los melanocitos de piel, mucosas y otras localizaciones como por ejemplo sistema nervioso central, ojo y oído interno. Dentro de los factores de riesgo, los principales son fototipo 1-2, antecedentes personales y familiares de melanoma, quemadura solar durante la infancia y adolescencia, púa, cama solar, el xeroderma pigmentoso y la inmunosupresión congénita o adquirida. También tener en cuenta lesiones precursoras, nevos displásicos, el nevo melanocítico congénito gigante y otros como el nevo azul celular. En cuanto a la clasificación, tenemos el melanoma no invasor, denominado melanoma in situ, es decir, intraepidérmico y que no atraviesa la membrana basal. Y el melanoma invasor, aquel que atraviesa la membrana basal, tenemos el melanoma extensivo superficial, el melanoma nodular, melanoma acromucolentiginoso y subungual y el melanoma léntigo maligno. Extensivo superficial es el tipo de melanoma más frecuente, de edad de 40 y 50 años de edad, igual en ambos sexos, se localiza principalmente en miembros inferiores en el sexo femenino y en espalda en el sexo masculino. Clínicamente se caracteriza por una lesión pigmentada, maculosa o sobrelevada con un borde irregular, asimétrica de varios tonos de pigmento, presentando a veces áreas de regresión y suele ser asintomática. En cuanto a su evolución, suele presentar un crecimiento lento. El melanoma nodular, en menor frecuencia, se presenta entre los 40 y 50 años de edad, más frecuente en el sexo masculino. En cuanto a la localización, se lo puede ver más frecuente en tronco, cabeza y cuello. Clínicamente se caracteriza por una lesión tumoral semiesférica o cupuliforme, negruzca, pero en un 5% puede presentarse amelanótico. Generalmente asintomática, pero puede presentar prurito, dolor o sangrado. Y en cuanto a su evolución, presenta un crecimiento rápido. El melanoma léntigo maligno es el menos frecuente de todos, se presenta entre los 55 y 70 años de edad, igual en ambos sexos, la localización más frecuente es en cara, a nivel de mejillas y nariz. Clínicamente se caracteriza por una lesión pigmentada, maculosa o levemente sobrelevada, con un borde irregular, asimétrico, de varios tonos de pigmentos y con áreas de regresión. Generalmente asintomática y en cuanto a su evolución presenta un crecimiento muy lento. El melanoma acromucolentiginoso y unguial se presenta entre los 55 y 60 años de edad, es igual en ambos sexos y la localización pueden ser palmas, plantas, dedos, subunguial, en el pulgar y hálux y mucosas. Clínicamente se manifiesta por una lesión pigmentada, maculosa, irregular y en casos tardíos pueden tener un crecimiento exofítico. De un melanoma primario es de gran importancia para su pronóstico y tratamiento. Se utilizan dos metodologías: el nivel de Breslow, que mide el máximo espesor tumoral en milímetros de los melanomas primarios invasores, y el nivel de Clark, que mide la invasión tumoral según el compromiso de las diferentes capas de la piel, epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Neoplasia cutánea maligna originada a partir de los melanocitos. Tiene una alta capacidad de metástasis y se puede localizar en piel, mucosas y otros sitios como ojos, sistema nervioso central, mesenterio y oído interno.
Su incidencia y mortalidad en las últimas décadas de las muertes por tumores cutáneos malignos. Afecta a individuos relativamente jóvenes, que pueden ir desde los 16 hasta los 50 años, y a ambos sexos por igual, con un ligero predominio del sexo masculino. Su etiología es multifactorial y hay componentes genéticos predisponentes. Se han descrito diversas mutaciones génicas e incluso casos familiares de melanoma. Y hay factores ambientales, siendo el más importante la exposición a la radiación ultravioleta, sobre todo la exposición intermitente e intensa en la niñez y adolescencia. Otros factores de riesgo son presentar la piel blanca, cabellos rubios o rojizos y ojos claros, la edad adulta, piel con daño solar, antecedentes personales o familiares de melanoma y antecedentes personales de cánceres cutáneos no melanoma, presentar múltiples nevos melanocíticos benignos o displásicos, presentar lesiones preneoplásicas como el nevo melanocítico congénito gigante o el xeroderma pigmentoso, la exposición a radiación ultravioleta de otras fuentes como PUVA, UVB o cama solar y la inmunosupresión. La mayoría de los melanomas surgen de novo sobre la piel normal, pero hay ciertas lesiones precursoras que aumentan su riesgo, como el nevo melanocítico displásico o el síndrome del nevo melanocítico displásico y la presencia de nevos melanocíticos congénitos gigantes. Se reconocen 4 subtipos clínicos principales de melanomas cutáneos: el melanoma extensivo superficial, el melanoma nodular, el melanoma léntigo maligno y el melanoma acrolentiginoso o acromucolentiginoso. Los melanomas extensivo superficial, léntigo maligno y acrolentiginoso tienen inicialmente una fase de crecimiento intraepidérmica y radial. Luego, con la progresión tumoral, adquieren una fase de crecimiento vertical, como se observa en las imágenes de arriba y de abajo a la izquierda. En cambio, el melanoma nodular, desde su origen, tiene un crecimiento radial y vertical e invasor, por lo tanto, un peor pronóstico, como se observa en la imagen de abajo a la derecha. El subtipo más común es el melanoma extensivo superficial, con una frecuencia de un 54 a un 70%. Afecta la edad media con un promedio de 40 a 50 años, a ambos sexos por igual, y se localiza con mayor frecuencia en la espalda en hombres y en piernas en mujeres. Es una lesión pigmentada, ligeramente sobrelevada, simétrica, de bordes irregulares, con un color que va desde el castaño al negro. Tiene un crecimiento lento y un pronóstico intermedio en relación a los otros melanomas cutáneos. Y este tipo de melanoma es el que se suele asociar a los nevos melanocíticos atípicos. Su aspecto clínico clásico se adapta de manera óptima a los criterios diagnósticos del A, B, C, D, E. Son lesiones pigmentadas, asimétricas, con bordes irregulares, pigmentación heterogénea y un crecimiento lento. El segundo subtipo en frecuencia es el melanoma nodular, correspondiendo alrededor de un 15 al 30% de los melanomas. Compromete a personas entre los 50 y 60 años, con más frecuencia en los hombres. Las localizaciones habituales son la cabeza, el cuello y el tronco. Tiene un crecimiento rápido e invasivo desde el inicio, por lo tanto es de muy mal pronóstico. Clínicamente se presenta como una lesión sobrelevada de aproximadamente 1 a 3 centímetros de diámetro, de un color negro o azul oscuro, con superficie lisa y con tendencia a la ulceración y el sangrado. El melanoma léntigo maligno corresponde del 5 al 8% de los melanomas y es más frecuente en edades avanzadas entre los 60 y 70 años. Se observa en pieles con importante fotodaño
por lo que su localización habitual es en áreas fotoexpuestas de la cara. Cursa como una mácula parda que aumenta excéntricamente en forma muy lenta y con bordes poco definidos. El melanoma léntigo maligno in situ se denomina también léntigo maligno de Hutchinson. En esta imagen observamos una mácula plana, similar a una peca, pero con diferentes tonalidades de marrón, asimétrica, bordes poco definidos e irregulares. El melanoma léntigo maligno crece radialmente en forma muy lenta, por lo que tiene buen pronóstico. El melanoma acrolentiginoso corresponde del 6 al 10% de los melanomas en la raza blanca, siendo más frecuente en las razas amarilla y negra. Se localiza en palmas, plantas, falanges terminales y mucosas. Clínicamente se presenta como una mácula de diferentes tonalidades, marrón o negra, con contornos irregulares y pocos definidos. Tiene un mal pronóstico. En estas imágenes observamos al melanoma acrolentiginoso, a la izquierda de localización plantar, y a la derecha un melanoma subunguial que se puede presentar con una pigmentación longitudinal e irregular y gruesa de la lámina unguial y la presencia de una pigmentación proximal de la piel periunguial denominándose signo de Hutchinson. Una localización más infrecuente es la afección de mucosas, siendo más comunes las de cabeza y cuello, siguiendo con la vulvar, la anorrectal e incluso la uretral. Es importante resaltar que de un 2 a un 8% de los melanomas no tienen pigmento, denominándose melanoma amelanótico. El melanoma, por tener un intenso desorden entre sus componentes, lo podemos sospechar clínicamente con la regla del ABCDE. A correspondiendo a simetría, B bordes irregulares, C colores variados, D diámetro más de 5 o 6 milímetros y E de elevación y sobre todo evolución, alguna característica de una lesión pigmentada que haya cambiado en el tiempo. En esta imagen observamos la regla del ABCDE. En la columna de la izquierda corresponde a una lesión pigmentaria benigna que es simétrica con bordes regulares, de un solo color, menor a 6 milímetros y estable en el tiempo. En cambio, una lesión sospechosa de malignidad es asimétrica, con bordes irregulares, con más de 2 colores en una misma lesión, más de 6 milímetros e inestable en el tiempo. Otra regla útil, sobre todo para los melanomas nodulares que no pueden corresponder al ABCDE, es la regla del patito feo, en donde una lesión es sospechosa de malignidad cuando no sigue el patrón de las otras lesiones similares en un mismo paciente. Una técnica que aumenta la sensibilidad y especificidad del diagnóstico clínico del melanoma es la dermatoscopía. Consiste en la visualización amplificada mediante una óptica 10x de las estructuras de la epidermis y la unión dermoepidérmica. En el melanoma observaremos a las estructuras pigmentarias y vasculares desorganizadas e irregulares. El método diagnóstico de referencia es la histopatología. La muestra biopsia ideal es la excisional con 1 a 3 milímetros de margen. En la hematoxilina eosina se pueden observar nidos confluentes de melanocitos atípicos en epidermis inferior y en dermis. También se pueden observar melanocitos inmaduros e individuales en epidermis en distribución palletoide. La inmunohistoquímica es útil para diferenciar la estirpe melanocítica, sobre todo en tumores poco diferenciados. La histopatología es fundamental para la estadificación de la lesión primaria
y aporta parámetros pronósticos. El más importante es el espesor de Breslow. Este mide el espesor máximo del tumor desde la granulosa del epidermis hasta su punto más profundo. Los niveles anatómicos de Clark han quedado en desuso y miden la extensión del tumor en las diferentes capas anatómicas de la piel. Otros factores pronósticos son la tasa de mitosis y la ulceración. De acuerdo al Breslow, será la ampliación de los márgenes quirúrgicos de seguridad y además se decide la realización de ganglios centinela en Breslow mayor o igual a 1 milímetro y de estudios complementarios para la estadificación TNM. En esta imagen observamos a la izquierda el Breslow que mide el espesor del tumor en milímetros. Cuando mayor es el Breslow, por lo tanto mayor profundidad, peor es el pronóstico. Entre los diagnósticos diferenciales encontramos al nevo atípico o displásico, nevo melanocítico benigno, la queratosis seborreica, el carcinoma vasocelular, otros nevos como el azul o el de Spitz, léntigo solar, queratosis actínica pigmentada, verruga, hematoma, entre otros. Al ser una neoplasia con alta capacidad de metástasis, las mismas pueden ser en piel, tejido celular subcutáneo y ganglios regionales. A distancia pueden afectar pulmón, hígado, cerebro y huesos. La tasa de supervivencia en estadios iniciales es mayor al 90% y cae a un 25% en estadios avanzados. El tratamiento depende de la estadificación TNM, siendo la extirpación quirúrgica del tumor primario el de primera elección. En caso de enfermedad sistémica o a distancia, lo nuevo es la inmunoterapia con anticuerpos monoclonales como el ipilimumab, el pembrolizumab o nivolumab y la terapia blanco con los anti-BRAF o los anti-MEK. El interferón alfa, la interleuquina 2 y la quimioterapia convencional ha sido usado pero con importantes efectos adversos y la radioterapia tiene solo uso paliativo. Como medidas de prevención, resaltamos la fotoeducación, conociendo el daño de la radiación ultravioleta, las adecuadas medidas de fotoprotección, la realización de un autoexamen dermatológico y la consulta periódica con un médico dermatólogo. Y para finalizar, recordemos los puntos más importantes del melanoma. Es maligno, sus variantes son extensivo superficial, léntigo maligno, acrolentiginoso y nodular. El tratamiento es la operación, da metástasis y es importante el autoexamen. Muchas gracias.